Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo video donde hablaremos sobre las estrategias de evaluación ante factores asociados para la práctica de actividad física. En este tipo de videos lo que haremos será evaluar o revisar algunas técnicas o instrumentos de evaluación. Si eres una persona que está viendo este video con el afán de pues sí, autoconocerse, saber qué es lo que está haciendo conmigo, etcétera. Las técnicas que están en este video en específico no están muy canalizadas para ti. Te sugiero, más que nada, un autoconocimiento, tal vez un autoanálisis, una lista de pros y contras, cualquiera de ese tipo de herramientas te ayudará a conocer mejor cómo estamos en el aspecto de la práctica de actividad física deportiva. Si eres, en cambio, un profesor, un docente, un profesional de la salud que tiene pues ganas de saber cómo iniciar este proceso de evaluación, ya sea antes o durante una planificación, este video seguramente es para ti y creo que puede ser bastante útil. A pesar de que solo hablaremos tres elementos, pueden ser bastante útiles si son bien utilizados. Para analizar cualquiera de las conductas que se relacionan con la actividad física, se tiene que elegir muy bien el instrumento que se va a utilizar. En este caso en específico, tenemos tres herramientas que pues podemos analizar un poco a fondo. Sin embargo, el punto principal es saber extraer lo mejor posible y aprovechar lo más posible cada una de la información que se nos brinde en estos instrumentos. Comencemos con la ficha de entrevista. Primero que nada, pues, ¿qué es una entrevista, no? Todos sabemos los diferentes tipos de entrevista, cómo son las formas, etcétera. Hablemos sencillamente de que la entrevista es la interacción entre dos personas donde una de ellas tiene un guión preparado de lo que desea saber de la otra, pues obviamente la persona entrevistada acepta el proceso y brinda dicha información a fin de que tengan un convenio mutuo. ¿Cómo debo ser al momento de entrevistar a mi usuario? Bueno, pues tenemos que tener muy en claro que un entrevistador tiene que tener un objetivo específico, tenemos que hablar sencilla y directamente, tenemos que poner atención al lenguaje no verbal, qué tipo de preguntas incomodan, qué tipo de movimientos hace. Tenemos que tener un control emocional, ya que tal vez alguna respuesta del usuario no nos sea del todo grata y tenemos que llevar pues a cabo ese control o utilizar ese control a fin de pues canalizarlo adecuadamente. La capacidad de adaptación, pues suele pasar que pues una entrevista cambia del rumbo o cambia el curso, pues a algo que no teníamos controlado o no teníamos anticipado. En este caso, pues puede ser totalmente la situación. Entonces, tenemos que adaptarnos y pues llevar la situación al canal que nos compete. La muestra de empatía en el proceso y una gran capacidad analítica es obvio dentro de este sistema, ya que pues una vez estuvimos dentro del puesto del entrevistado y pues tenemos que absorber la mayor cantidad de información dentro de todos estos factores. El entrevistado por su parte, o en este caso el usuario, tiene que ser consciente de que se le está entrevistando y tiene que aceptar dicho proceso. Tiene que ser muy honesto con la información proporcionada, no tiene por qué tener una barrera de emociones y en un dado caso pues estar abierto a adquirir los conocimientos que el entrevistador le pueda dar. Sin embargo, pues viene algo interesante aquí. ¿Qué problemas pueden surgir al hacer una entrevista? Primero que nada, que se confundan los intereses de los participantes. Es decir, ¿qué pasa si alguien que nunca se ha interesado en mí de repente quiere cambiar esa forma de pensar? Es decir, yo soy un usuario que lleva 20 años yendo al gimnasio. Nunca me han preguntado qué objetivo es el que tengo. Al momento en el que llega un profesor nuevo y me hace esta entrevista, pues puede creer que lo que está intentando es venderme algo. Entonces eso cierra muchas puertas. Tal vez él me pregunta porque pues no tiene ni idea de qué hacer con su trabajo, etc, etc. ¿Sale?
Todo ello lo tenemos que tener muy conscientes, pues se puede llegar a confundir un proceso o un interés de alguno de los participantes. Las barreras son emocionales o mentiras, ya que pues por no vernos mal, entre comillas, tendemos a modificar la verdad. Que no se comprenda la entrevista como parte de un proceso evaluativo más ambicioso y los errores del canal en el momento elegido para establecer la comunicación. Seamos honestos, no siempre las personas entienden el por qué se realizan las cosas. ¿Por qué me está entrevistando justo ahora, ahora que viene? O pues esto para qué, ¿no? Nada más lo va a notar y lo va a dejar ahí. E incluso puede llegar a que sí, haya usuarios o haya profesores, o haya profesionales del deporte que simplemente hagan la entrevista por hacerla y en realidad no le den un seguimiento. Si esto está mal y refuerza esa situación, va a ser difícil cambiarla. Entonces, los errores en el canal y el momento elegido, pues también tenemos que tener un momento tranquilo, cómodo, donde el usuario pueda expresar todo lo que cree y todo lo que piensa adecuadamente. Si esto no es así, pues difícilmente se va a lograr un proceso de comunicación efectivo. En el aspecto físico deportivo, pues podemos hacer varias preguntas, tales como ¿qué te motivó a realizar esta actividad física? ¿Hubo alguien que te apoyara? ¿En qué aspecto de este programa te parece más interesante? Entre otras. Obviamente, todo a fin de brindarnos toda la información posible y mantener al usuario encaminado a que siga practicando con nosotros. Si esto no nos ha servido, tal vez no hemos seleccionado las preguntas adecuadamente. Sin embargo, es importante saber discernir entre qué es lo que nos compete y qué es lo que no. Continuamos con la ficha de observación. Básicamente, en esta ficha, un observador pues contempla los comportamientos pues con una intención preestablecida en una persona que realiza una actividad física específica. Este proceso puede llevar a un sistema o puede ser un poco más libre. Ahorita lo desarrollaremos. El observador, ¿qué es lo que debe hacer? Primero que nada, debe establecer los parámetros objetivos. ¿Cuál es lo correcto? ¿Hasta qué punto puede hacer cierto esquema o qué no puede hacer hasta cierto punto? Procurará influir lo menos posible en las columnas del que está siendo observado. Se diseñará la observación siempre en función de unos objetivos de la evaluación. Elevado al nivel de atención de signos no verbales, alta concentración, resistencia a la monotonía, etc. ¿Sale? Entonces, básicamente este observador tiene que tener la facilidad de soportar algo rutinario, de analizar cada movimiento prácticamente sin un caer en pues sí, en el aburrimiento y en el estrés, y por ende poder analizar cada uno de los movimientos e influir lo menos posible. El observado debe ser lo menos consciente posible de que está siendo observado. Por muy que se le haya avisado, debe tener la facilidad o debe intentar hacer como que la persona que lo está observando no existe, ya que lo que se busca es emular un día a día diario, un día a día común, por decirlo de alguna otra manera, a fin de que pues modificar las cosas pertinentes o los errores que surjan en el transcurso de la sesión. El comportamiento será relevante de manera individual o bien en relación del grupo, es decir, se puede observar tanto lo que hace de manera sola o lo que hace con un grupo determinado. También, al momento en el que se le realizó la evaluación, debe tener una retroalimentación, debe saber por qué se le evaluó, qué es lo que se logró con esa evaluación y pues para qué nos servirá, ¿no? Si no es así, obviamente lo único que está causando es una ansiedad, un conflicto y probablemente pues no le vea una utilidad a este instrumento. ¿Qué problemas pueden surgir? Son 4 principalmente. Que las situaciones seleccionadas no faciliten la información deseada. Esto es más común de lo que creen. Una persona suele decir voy a evaluar a la gente en su ámbito natural, etc, etc, etc. Sin embargo, no se da cuenta que realmente no lo está evaluando en su ambiente natural, sino que pues esta persona llegó y modificó totalmente la situación al momento de estar ahí presente
y o hizo algún comentario y o movió algún instrumento, etcétera. Cuando hacemos este tipo de cosas, no nos brinda la información que necesitamos y todo cambia. Que el observador no esté bien entrenado y pues termine dejando de lado esta ficha y pues, deje de lado totalmente cualquier beneficio que esto pueda causar, ¿no? La confusión del observador en los movimientos, como es una herramienta muy subjetiva, pues tal vez una persona, por decir un ejemplo, vemos que una persona está estirando después de realizar una actividad física. Tal vez un observador, dentro de la misma situación, un observador puede marcar, oh, excelente, está realizando un enfriamiento correctamente. Otra persona dirá, oye, está muy cansado y terminó todo dolorido, por eso tuvo que estirar al final. Y otra persona dice, ¿sabes qué? Esta persona se dio cuenta que no le trabajaron flexibilidad, por eso está realizando estos movimientos. Son tres percepciones diferentes para un mismo comportamiento. Este es el problema de tener esta ficha como tal, como única herramienta. La aparición de barreras emocionales, obviamente siempre hay una persona que le incomoda o se siente violentada al sentir que está siendo observado. Entonces, lo hablo por ambos géneros. Me ha sucedido que hombres están totalmente en desacuerdo que se les observe, que se les analice, etc. Y estas barreras, pues, no permiten que un observador realice su trabajo. En el contexto físico-deportivo, pues obviamente existe el análisis, las grabaciones, el video, no sé, de acuerdo a los partidos, esto es bastante común, analizar alguna jugada, algún movimiento, algunas situaciones para tener una retroalimentación posterior por parte de un entrenador o algún profesional del deporte en las diferentes áreas que ya conocemos. Puede ser una herramienta bastante útil. Sin embargo, sí es importante no asumir las cosas y, en vez de ello, canalizarlas a través de una comunicación efectiva, logrando así una retroalimentación que sea viable. Por último, herramienta, hablemos del cuestionario. El cuestionario básicamente es una serie de preguntas precisas que tendrán opciones de respuesta predeterminadas. ¿Quién puede realizar el cuestionario? Bueno, primero que nada tiene que tener el cuestionario, preguntas claras, sin opción a ambigüedades. Tiene que ser claras con las respuestas claras. Debe ser ejecutado en un contexto agradable y pues procurando no inducir las respuestas, es decir, no influir al entrevistado o el cuestionario, a la persona, a que pues dé una respuesta influenciada por alguien. En el caso del usuario que recibirá el cuestionario, debe responder sinceramente y pues debe adaptarse a las respuestas. En este caso, debe ser consciente en específico de los objetivos que se requiere para alcanzar con este cuestionario, ¿sale? ¿Para qué se va a utilizar las respuestas que estoy dando? Si tiene alguna duda, claro que puede consultarla con aquel que lo está ejecutando, a fin de que pueda responder libremente y principalmente sin urgencias, sin prisa, lo contesta lo más tranquilo posible para que sus respuestas sean lo más verídicas posible. ¿Qué problemas pueden surgir? Que una pregunta esté bastante complicada, ¿sale? Si está demasiado técnica, si está demasiado fuera de contexto, entre otras, suele suceder que pues, en nuestro área, lo que es el deporte, muchos profesores utilizan muchos tecnicismos por enaltecer en la profesión, buscan hacerlo bastante técnico y termina confundiendo a los usuarios. Esto no siempre es bueno. Ahora bien, la respuesta, tal vez la pregunta esté bien, pero ninguna de las respuestas se adapta a lo que yo pienso. En este caso, eh, puede ser posible que pues ninguna de las respuestas se adapte a lo que yo creo o pienso. Es por eso, si se recuerdan, que el usuario debería tener la capacidad de adaptación, ¿sale? Es por ello que él deberá ver la que más se asemeje a la respuesta que yo quisiera dar. Obviamente, pues sí,
Si todos viven o la mayor parte de los usuarios viven esta situación, significa que ninguna de las respuestas no estaba completamente planteada. ¿Ok? La ignorancia de las preguntas. No me refiero en específico aquí a que las personas no sepan responder. No, al contrario, me refiero a que las preguntas son preguntas de las cuales el usuario desconoce la respuesta. Pongamos un ejemplo. ¿Cómo te sientes al realizar tu programa deportivo? Bien, excelente, muy bien, mal, pésimo. Tal vez el usuario diga, no tengo idea, no sabía ni siquiera que llevaba un programa. Yo simplemente llego, me ponen una rutina y me voy. No sabía que estaba siguiendo un programa, el profesor nunca me preguntó hacia dónde íbamos, entonces, o cuál es mi meta, o etcétera, etcétera. Entonces, no sé cuál es mi programa, entonces no sé cómo me siento al respecto. ¿Me explico? Ese hueco significa bastante o brinda bastante información en cuanto a la deficiencia en el proceso de comunicación. Ya se verá en otros videos. Sin embargo, esta ignorancia también es muy común, tristemente. En el proceso físico deportivo ustedes dirán, oye, no, pero es que, pues, ¿para qué darle tanta seriedad al asunto si solo es deporte? Este tipo de comentarios son bastante comunes. Sin embargo, lo que para uno es recreativo o de ocio, el deporte, para nosotros es nuestro trabajo y hay que darle la seriedad que corresponde. ¿Por qué es mejor usar estos papeles, por decirlo de alguna manera? ¿Por qué mejor usarlo por escrito? ¿Por qué mejor llevar este proceso si lo puedo llevar en el día a día? Es bastante simple, porque te evitas bastante tiempo, logras tener la información de primera mano desde el inicio y no tener que estarlo pues desmenuzando en el transcurso de varios meses o de varias semanas, sino todo en una misma sesión con una facilidad y bastante rapidez, además de que no necesariamente tú como instructor o profesional del deporte tienes que ejecutarlo, puede hacerlo algún auxiliar, alguna secretaria, algún administrativo, etc. Una vez que ya están ejecutados, también del lado de la objetividad es bastante viable, ya que no habrá un docente, un profesional del deporte influyendo dichas respuestas, lo cual hará que las respuestas sean más honestas y brinde, pues, del mismo modo una retroalimentación más efectiva. Espero haya quedado claro, los vimos bastante superficial, esto porque sé que no es un tema muy interesante para muchos de nuestras áreas, sin embargo, sí me gustaría dejarle claro lo útiles que son este tipo de situaciones o este tipo de informaciones y, en su dado caso o en su momento, aplicarlas adecuadamente como lo mejor se requiera. Esto fue Access Coach. Suscríbete, dale like si es que desean y nos vemos en el próximo video.